Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Hoy tenemos un tema muy importante y que a través de los tiempos ha generado discusión. El tema se titula Verdadera obediencia y adoración. Malaquías es un libro donde Dios cuestiona al pueblo de Israel. Le habla de la sinceridad en su servicio a Dios. Cuando usted tenga tiempo, yo quiero que usted se lea Malaquías. Son 4 capítulos solamente. Enseña mucho. Y Dios en una le pregunta al pueblo de Israel, esa ofrenda que tú me traes, ese holocausto que traje el animal cojo, el tuerto, lo que tú no quieres, llévaselo a tu príncipe a ver si él lo va a aceptar. Y yo me pregunto también si de la manera que vamos a la iglesia y el tipo de atención que le prestamos a Dios en nuestro corazón, porque Dios ve nuestros corazones. Señores, la oración es un acto de sinceridad del corazón humano hacia el corazón de Dios. Cuando no hay sinceridad en lo que hacemos, esa alabanza no es acepta. ¿Ok? Entonces, la oración, vuelvo y repito, es un acto de sinceridad, porque Dios eso es lo que ve. Entonces, dice la palabra de Dios, por ejemplo, que Jesús en una ocasión fue al templo y se sentó al lado del lugar de las ofrendas. Y que allí vio como la gente iban y depositaban. Uno echó mucho dinero y otro echó solamente una blanca. Y Jesús dijo, esta dio más que todos los otros. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces en nuestro servicio a Dios hacemos mucho delante de los hombres? Y alguien que hace muy poquito, pero que lo hace con sinceridad, con limpieza de mano y de corazón, eso es lo que Dios recibe. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. El alfolí que habían en el templo en los tiempos antiguos tenía una base que lo que echaban sonaba, estaba hecho para eso, sonaba. Y cuando en los tiempos de los escribas y fariseos, y cuando ellos escuchaban al Señor, tran, 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 wow, eso dio mucho. Pero en el cielo eso no se escuchaba. Así que vamos a leer este tema. Dios le dice, Malaquías capítulo 3, verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? La Biblia cuando habla de volverse se refiere a arrepentirse. ¿Ok? En hebreo la palabra raíz habla de volverse. Por ejemplo, el hijo pródigo cuando salió de la posilga, él dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre. Eso es arrepentirse en el concepto hebreo. En el concepto griego, la palabra arrepentimiento viene de una palabra que significa cambio de mentalidad, metanoia, mente nueva. ¿Ok? Es no solo dejar de hacer la cosa, es también cambiar la intención. Entonces, Dios le dice, ustedes desde lo que yo los saqué de Egipto, se apartan de mis leyes. Yo le digo una cosa y ustedes hacen otra cosa. Y el pueblo dice, ajá, ¿en qué nos hemos apartado? Y todo Malaquías, Dios le va diciendo, miren esto, en aquello, en esto. Pero al llegar al capítulo 3, ahora toca la parte del diezmo y las ofrendas. Y por ejemplo, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Y Dios le responde, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, en vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y añade, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Claramente aquí tenemos un tema, y el tema es la palabra diezmo, que literalmente
significa 10%. ¿De dónde salió este asunto del diezmo? Y sabemos, y yo le voy a decir una cosa a usted, si usted busca los mensajes de la Iglesia del Renuevo, difícilmente usted va a encontrar un mensaje que hable de diezmo. Porque nosotros sabemos, y eso está mal, tal vez debemos hablar más de ese tema, porque Dios dice que el que no diezma le roba, punto. Pero también nosotros sabemos cómo hay muchas personas que han utilizado este tema para manipular, para enriquecerse, para estafar. Y nosotros tenemos mucho cuidado con ese tema. En la iglesia, yo particularmente no sé quién diezma ni quién no diezma, porque es que eso es un asunto suyo, entre usted y Dios. Lo que usted sí debe saber es la base de esto. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice la Biblia que Abraham fue a una guerra contra 4 reyes. Él solo con 300 de sus seguidores, porque se habían llevado a Lot cautivo y a otros reyes. Y él fue con 300 hombres, dice la Biblia que Dios le dio la victoria. Y cuando Dios le dio la victoria, dice la Biblia que él dio diezmo de esa victoria, porque él reconoció, yo no fui solo que gané eso, aquí hubo algo raro. Luego vemos que, y cuando eso no existía la ley, porque hay gente que dice, no, porque el diezmo, eso era de la ley, eso no es del Nuevo Testamento, pero mi amor, y entonces, ¿qué ley estaba cumpliendo Abraham? Y después dice la Biblia que Jacob, cuando huía de su hermano, que tuvo aquel sueño, que vio ángeles que subían y bajaban, dijo, mira Señor, si tú vas conmigo en este camino donde yo voy, y si me llevas y me traes en paz, de todo lo que me dé te voy a dar el diezmo. Entonces yo, a lo que le digo a la gente también es eso, yo digo, fíjate, Dios no te pide de lo que tú tienes. Jacob lo que le dijo fue, de lo que me des, te voy a dar el diezmo. Él hizo ese pacto con él. Y yo le voy a decir una cosa. Como yo sé que es un tema tan delicado, y la iglesia cuando empezó nuestra marquesina, ni recogíamos ofrenda, porque la casa mía, gracias a Dios, no era mala, y yo digo, para que no digan que ni la jipeta que tiene el pastor, ni la casa que tiene el pastor, fue con dinero de nadie, pues ni bueno, ni se recogió ofrenda cuando iniciamos, ni la recogíamos. Pero como quiera la gente decía, ay, qué bueno, los hermanos a pie y el pastor en jipeta, fíjese usted. Y es que yo, gracias a Dios, he tenido, gracias a Dios, trabajo bueno, pero como quiera la gente dice. Entonces vi que es una situación, ¿entiendes? Pero nosotros, los pastores, tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores, por un lado, pero también cada uno de nosotros, sea usted pastor o no, usted no es más que un administrador. Ese es el concepto bíblico. Usted se lee, por ejemplo, Mateo 25:15, y hay una parábola que le llaman la parábola de los talentos, que dice uno le dio 3, a otro 5, a otro tanto, o 1, 3 y 5. Y después cuando él vino pidió cuenta de qué tú hiciste con los talentos. Es así de sencillo. Le voy a dar otro ejemplo. La parábola de los 10 leprosos, dice la Biblia que 10 fueron sanados. ¿Usted sabe cuánto se devolvió? 1. 1 equivale al 10%. Eso es, ese 1% es la ofrenda. Yo le llamo de esta manera, la ofrenda del leproso. Es lo que tú devuelves donde Dios, y le dice, mira, yo reconozco que este trabajo, que este asunto, que esta lepra de la que fui sano fue por ti. Y eso era. Yo le puedo dejar de tarea algunas lecturas para que usted la anote y la lea usted mismo. Usted se lee, por ejemplo, Levítico 27:30. Usted se lee Números, capítulo 18, del 21 al 26. Léase Deuteronomios 14, del 22 al 29. Y como le dije, Mateo 25:15. Que habla de los talentos, entre muchas otras. Usted se puede también leer 2 Corintios 8, del 1 al 5, que es uno de los ejemplos, porque le explico. ¿Qué fue lo que Dios hizo con el diezmo? Y usted lo va a ver en esa cita que está, que Dios dijo, yo se lo he entregado a los sacerdotes y a los levitas, porque Dios lo dejó a ellos sin heredad. Y Dios dijo, ustedes sirven en mi casa, sirven en lo mío, y que de lo que la otra gente traigan a mi casa, de lo que yo le di a ellos. ¿Qué fue lo que Dios hizo?
una especie de sistema financiero por medio del cual Dios sostenía su obra. Y fue así en el Antiguo Testamento. Y hoy yo les voy a decir una cosa. Por ejemplo, nosotros, gracias a Dios, tuvimos el privilegio, Dios nos concedió el privilegio de construir casa para Dios. Pero usted tiene que preguntarse, ¿y de dónde salió ese dinero? Por ejemplo, nuestra iglesia no recibe ningún apoyo de ningún gobierno. Entonces, de nuestro propio bolsillo, mi querido, de lo que nosotros trabajamos y apartamos y aportamos todos. ¿Ok? Y se hizo un préstamo considerable y pagamos mensualmente, religiosamente ese préstamo. Y se pagan los servicios y mil cosas. ¿De dónde sale eso? De nosotros. Así era en el Antiguo Testamento y era ahora. ¿Usted me entiende? Entonces, igual el financiamiento de la obra misionera. Cuando se compran Biblias, Nuevo Testamento, si van allá aquí, eso tenemos que aportarlo nosotros. Y de esa manera todavía, cuando usted lee 2 de Corintios 8, usted va a ver que Pablo, que él decía, y yo admiro a Pablo, porque él decía, lo que me faltó, estas manos me lo suplieron, porque Pablo decía, yo no le voy a coger ofrenda a nadie, para que nadie esté diciendo que yo ¿verdad? Dice, pero después llegó un momento en la vida de Pablo, Coelho estaba preso, o tenía situaciones, y ya no podía, porque él antes, dice la Biblia, yo trabajaba de noche haciendo casa de campaña y la vendía, a sostenerme yo con eso, y en el día predicaba. ¡Wow! Pero después ya él no tenía esas condiciones, y por eso dice 2 de Corintios 8, que la iglesia lo sostenía, y que mandaban ofrenda donde él iba, y que apoyaban una iglesia y a otra. ¿Entiende? Entonces, así, por ejemplo, la iglesia de Corinto también apoyaba a la iglesia de Jerusalén, porque se había empobrecido, y otros que estaban en mejor situación, pues apoyaban aquello. En resumen, de eso habla la clase de hoy. Y como usted ve, dice, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? El lugar donde se lleva en la iglesia. Porque hay personas que dicen, bueno, pero el diezmo mío yo para darlo en la iglesia, como la iglesia no necesita, yo mejor se lo doy al pobre. No, eso es otra cosa. Eso se llaman, ¿verdad? Buenas obras. Pero no, la Biblia dice que el diezmo se lleva a la iglesia de la cual tú estás siendo nutrido, de la cual tú estás siendo bendecido. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Aparte del diezmo, la iglesia, la Biblia habla de casos. Por ejemplo, cuando estaban en el desierto, iban a construir el tabernáculo. La Biblia dice que Moisés hizo un llamado. Y entonces el pueblo ofrendó para construir el tabernáculo. También cuando dice la Biblia que el rey David iba a dejar ofrenda, porque Dios le dijo, tú no vas a construir, es tu hijo. Cuando usted lee en los últimos días del rey David, él dijo, yo de toda mi hacienda, David dio una ofrenda enorme para la construcción del templo. Y luego él preguntó, ¿quién quiere dar hoy ofrenda para el Señor? Y entonces, también cuando Nehemías, que tenían que reconstruir el templo, Dios, en más de una ocasión, y cuando Ageo dice, es tiempo para ustedes tener su casa linda y la casa de Dios está abandonada. Pues no. Entonces eso, hermano querido, eso es básicamente lo del diezmo. Yo lo defino como un acto de gratitud, de responsabilidad. Amén. De buen administrador. Recuerda que usted y yo no somos dueños de nada aquí, ni del cuerpo. El cuerpo, usted y yo no vamos a morir, vamos a dejar el cuerpo. Y Dios nos va a pedir cuenta de lo que hacemos, no solo con nuestra finanza, con nuestro tiempo, con las capacidades, con los talentos que Dios nos dio. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Quiero invitarle a que diga usted conmigo esta oración al concluir. Dios, gracias por enseñarme que los diezmos y las ofrendas son una expresión de obediencia a tu palabra. Ten misericordia de mí, que me cuesta darte con gozo y generosidad lo que es tuyo. Pon en mí un corazón dispuesto para ofrendarte con alegría y así ser un adorador genuino en espíritu y en verdad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Recuerda, en cuanto al diezmo y a la ofrenda, la cantidad no es lo más importante. Lo más importante es la disposición del corazón. Que Dios te bendiga.